Hola amigos, bienvenidos a mi espacio, soy David Parcerisa y hoy profundizaremos en un relato sumerio muy interesante que nos ofrece muchas pistas en torno a lo que ellos llamaban el mundo inferior o también el inframundo, lo que luego el cristianismo llamó el infierno. Y vamos a intentar profundizar a través de un relato inscrito en tablillas de arcilla llamado El descenso de Inanna a los infiernos. En este relato se nos explica cómo la diosa Inanna, también conocida como Ishtar en acadio, decide descender al inframundo para asistir al funeral del dios Gugalanna, el llamado toro del cielo. Ahí deberá cruzar las 7 puertas del inframundo y deberá entrar, y para poder entrar deberá despojarse de toda su ropa, de toda su indumentaria. Pero Inanna, antes de penetrar en los dominios del mundo inferior, le ordena a su sirviente, Ninshubur, que si no regresa en 3 días, pida ayuda a los grandes dioses Anunnaki para que bajen a rescatarla. Os leo textualmente tal y como tradujo de las tablillas originales el lingüista ucraniano Samuel Noah Kramer. Si Enlil no te ayuda, ve a Ur, al templo de Nanna. Llora ante el padre Nanna. Si Nanna no te ayuda, ve a Eridu, al templo de Enki. Llora ante el padre Enki. El padre Enki, dios de la sabiduría, conoce el alimento de la vida, conoce el agua de la vida, conoce los secretos. Seguramente él no me dejará morir. Pero una vez dentro, los jueces Anunnaki que presiden el mundo inferior no la dejan marcharse. Y en especial la diosa del inframundo, Ereshkigal, somete a Inanna a una extraña zombificación. Fijaos lo que dicen los textos. Entonces Ereshkigal amarró el ojo de la muerte sobre Inanna, habló contra ella su palabra de ira, exclamó contra ella su grito de culpa, la golpeó. Inanna se convirtió en cadáver, una pieza de carne podrida, y fue colgada de un gancho sobre la pared. Bueno, ¿qué se supone que era ese ojo de la muerte que le puso Ereshkigal a Inanna? Aquí nos preguntamos si podría tratarse de algún tipo de dispositivo capaz de lanzar a una especie de radiación que dejara el cuerpo como neutralizado, como en estado zombificado, sin fuerzas, pero aún con, vamos a decir, indicios de vida latente, porque parece indicar eso el relato. Una especie de arma que deja a la persona desprovista de energía. Y el relato sigue. Transcurren esos 3 días y el sirviente de Inanna acude a pedir ayuda al dios Enlil, pero lógicamente este le dice que no va a ayudarla. Luego acude al dios Nannar, el dios Nannar-Sin, dios Luna. Pero este tampoco quiere hacer nada por ella. Y finalmente acude a pedir ayuda al dios Enki, y este lógicamente sí se apiada de Inanna y decide poner en marcha como un plan para rescatarla del infierno. Y en esta parte de esta historia el texto parece que está hablando de forma metafórica, porque dice que Enki se saca porquería de las uñas y la amasa para crear 2 extrañas criaturas, un Kurgarra y un Kalaturru. Estas 2 criaturas Enki las enviará al infierno para que rescaten a Inanna. Fijaos cómo describe el relato este rescate. El Kurgarra roció el alimento de la vida sobre el cadáver. El Kalaturru roció el agua de la vida sobre el cadáver. Inanna se puso en pie. Inanna estaba por ascender del inframundo cuando los Anunna, los jueces del inframundo, la aprehendieron. Dijeron: nadie asciende del inframundo inadvertido. Si Inanna desea retornar del inframundo, debe suplir con alguien su lugar. O sea que nadie puede abandonar el inframundo si no es a través del intercambio con otra alma. O sea que está hablando de seres que de alguna forma están como comercializando con almas. Y fijaos el acuerdo al que llegan. Inanna le van a permitir que ascienda del inframundo acompañada por 2 demonios espantosos de un gran poder, los llamados Gaia. Y llevará consigo a uno pegado en cada costado en busca de una víctima, la que Inanna elija.
Los demonios usurparán a esa alma para llevársela consigo al infierno. Solo de esa forma Inanna conseguirá liberarse del inframundo, a través de otra. En esta parte se da a entender en el relato como si estuvieran volando por los aires, como si Inanna estuviera sembrando el pánico en varias ciudades y sus habitantes pudieran contemplar a esos dos demonios pegados a cada uno de sus costados. Visitan varias ciudades y los demonios piden llevarse a varias divinidades, pero Inanna se lo impide. Se niega hasta que finalmente llegan a la ciudad de Uruk. Ahí aparece el dios del pastoreo, Dumuzi, un ser vinculado a la ganadería y a las artes de la naturaleza. Y los demonios le piden llevarse a Dumuzi, que es precisamente el esposo de Inanna. Y ésta, en vez de negarse, accede a que se lleven a su gran amor. Inanna clavó en Dumuzi el ojo de la muerte, habló contra él la palabra de ira, exclamó contra él el grito de culpa. Llévenselo, llévense a Dumuzi. Los Gaya, que no saben de comida, que no saben de bebida, que no comen ofrendas, que no beben libaciones, que no aceptan regalos, se apoderaron de Dumuzi. Lo hicieron pararse, lo hicieron sentarse, golpearon al esposo de Inanna, lo acuchillaron con hachas. A continuación, Dumuzi, completamente aterrorizado, recurre a pedirle ayuda al dios Utu, en acadio conocido como Shamash, el dios del sol y la justicia, uno de los dioses sumerios más benévolos y compasivos del panteón. Dumuzi le suplica a Utu que le libere de esos Gaya, de esos demonios, y Utu le atiende y le ayuda a escapar. El compasivo Utu aceptó las lágrimas de Dumuzi, convirtió las manos de Dumuzi en manos de serpiente, convirtió los pies de Dumuzi en pies de serpiente. Dumuzi escapó de sus demonios, no pudieron retenerlo. Y aquí justamente termina este relato del descenso de Inanna a los infiernos. Pero prosigue esta historia en otro relato más, titulado El sueño de Dumuzi. Aquí se explica lo que ocurre a continuación, cuando Dumuzi parece que tiene un sueño que le preocupa y decide acudir a ver a su hermana, la diosa Gestinana. Esta diosa era conocida como la señora de las viñas. Con su videncia le ayudará a interpretar ese sueño. Ella le da a entender que en su intento por esquivar a esos demonios terminará fracasando. Esa es la interpretación que ella hace del sueño que tanto preocupa a Dumuzi. A Dumuzi no le queda otra que intentar esconderse. La llegada de los Gaya, desde luego, es inminente y van a por él. Pero tanto un amigo de Dumuzi como Gestinana conocen dónde se esconde. Llegan esos demonios a la residencia de Gestinana y os leo lo que sucede. Fueron a buscar a Dumuzi, llegaron a la morada de Gestinana, exclamaron: «Muéstranos dónde se encuentra tu hermano». Gestinana no habló. Le ofrecieron el obsequio del agua, lo rechazó. Le ofrecieron el obsequio del grano, lo rechazó. Le acercaron el cielo, le acercaron la tierra. Gestinana no habló. Le desgarraron sus ropas, le vertieron alquitrán en su vulva. Gestinana no habló. Los pequeños Gaya dijeron a los grandes Gaya: «¿Quién ha conocido desde el principio de los tiempos a una hermana que revele el escondite de su hermano? Vamos, busquemos a Dumuzi en la morada de su amigo». Al final, después de muchas huidas desesperadas y siempre con la fiel ayuda del dios Shamash, del dios Utu, Dumuzi consigue liberarse y otra vez vuelve a ser capturado una y otra vez. Después de varias desventuras y antes de finalmente ya sin ningún tipo de posibilidad de seguir huyendo, es capturado por estos demonios Gaya y ahí tiene lugar una conversación final entre Inanna, Dumuzi y la hermana de este, Gestinana. Se trata de un encuentro final y este diálogo revela cuál será el destino de Dumuzi. Inanna presenta que ha vendido el amor de su esposo Dumuzi a cambio de su egoísta libertad. Pero se interpone el amor que Gestinana siente por su hermano. Este amor permitirá un curioso pacto final. Esto es lo que Inanna le dice a Dumuzi. Os leo. «Irás al inframundo la mitad del año. Tu hermana, porque así lo ha pedido, irá la otra mitad. En el día en que seas llamado,
ese día serás tomado. El día en que Geshtinana sea llamada, ese día tú serás liberado. Moraleja final de todo esto, amigos, pues la verdad, personalmente pienso que estos textos sumerios están describiendo un infierno en el que de alguna forma se está no solo comercializando con almas, sino que en esa realidad estos seres, estas entidades que podríamos llamar reptilianas, están de alguna forma creando como una especie de engranaje para generar un suministro de energía. Es como que se alimentarían de quizás el sufrimiento a través de, vamos a decir, diferentes estados de agonía, de extremo dolor, en ese mundo, en ese infierno que por cierto los griegos llamaban el Tártaro, un lugar con paredes triples para que nadie pueda escapar de ahí y con una especie de ríos de lava de fuego. Lógicamente luego el cristianismo adoptó toda su filosofía en torno a este lugar terrible, pero que inicialmente lo encontramos ya en los primeros textos de la historia, que son los textos sumerios, y esos son los que nos dan mayor información sobre ese inframundo. Lógicamente esto, la sensación que uno se lleva al leer esta crónica, este cuento, muchas veces contado de forma metafórica, pero uno se lleva la sensación de que estamos hablando como de unas leyes, las que rigen ese lugar infernal, inamovibles, crueles, que no dejan ninguna fisura y que nadie puede escapar de ahí si no es a través de otra alma que sustituya a esa energía que constantemente parece que absorben de cada una de las almas que componen ese infierno. Es realmente bastante terrorífico, bastante siniestro, y que de alguna forma interfiere en esa historia el amor de Geshtinana para intentar ayudar a su hermano, Dumuzi. Pero, lógicamente, parece que todo se reduce a que hace miles de años estos seres, estos Anunnaki, estos reptilianos, algunos de ellos habitaban en las altas esferas, es decir, en el mundo físico que hoy conocemos de tercera dimensión, y otros habitaban y decretaban las leyes en el mundo inferior. Y ahí se desataba algún tipo de tráfico o comercio de almas que desde luego nadie nos puede asegurar que hoy en día no siga de alguna forma todo este proceso en realidades que nosotros no podemos percibir, pero que ya están desde luego descritas desde el principio de los tiempos, desde el principio de la humanidad. Seguiremos indagando en este misterio, amigos, porque el asunto del inframundo, del infierno, que tanto ha intentado explicar el cristianismo, tenemos otras formas para hacerlo, quizás más relacionadas con esa física hiperdimensional de la que nos hablan muchos cuánticos. Nos vemos en el próximo vídeo, amigos. Os mando un abrazo.